Bueno, voy a hacer un video final sobre sociología urbana con uno, dos, tres, son 4 elementos muy sencillos, que no son los más fundamentales porque los más fundamentales los hice antes, ¿no? Seguimos hablando de las características sociológicas de la ciudad y luego de esto vamos a ver si podemos hacer algunos videos sobre la vida mental, tal como lo escribió Simmel, la personalidad en la vida urbana. Y las características de la vida social en la ciudad, más que algunas características más bien materiales, como cuando empezamos al principio presentando este tema entre sociología real y sociología cultural. Habíamos establecido esa diferenciación que hacía Poviña y nos enfocamos en la sociología real, cómo se crean las ciudades, qué importancia tiene la energía, la industrialización, la demografía. Eso sería sociología real. Luego vamos a enfocarnos en la sociología un poco cultural, que es el desarrollo de la personalidad urbana en la ciudad. Y ahí vamos a hablar un poco de psicología social. Para terminar, la primera parte, que son las características sociológicas de la ciudad, que es bastante enfocado, con un enfoque principalmente en la sociología material o real o material, quiere decir más o menos empírica, eso es lo que quiere decir. Vamos a hacer un índice de 8 características que una sociedad involucra o necesitaría. Una ciudad involucra o necesita para que crezca, dice Horton y Hunt. Esto lo tomé de un manual de sociología de los años 90. Me pareció una simplificación, una perogrullada puede ser, pero es una sintetización importante que siempre la tenemos que tener para caracterizar una ciudad. Decimos, una ciudad es tal, ¿y qué necesita esa ciudad? Bueno, dicen estos autores que necesitan una obtención y desarrollo de inventos. O sea que una ciudad siempre necesita los inventos tecnológicos, ¿no? Obtenerlos, o sea, comprarlos, o si no, desarrollarlos. También necesita carreteras y barcazas. Aunque el libro es del 90, sigue hablando de barcazas, que son, se está refiriendo a barcos, ¿no? Acceso marítimo a la ciudad. Pongamos que las barcazas las podemos cambiar por otros medios de transporte también. Puede ser acceso marítimo, pero si no, también acceso por carretera o por aire, aunque no necesariamente una ciudad tiene que tener un acceso aéreo, pero sí, carreteras tiene que tener para poder acceder a ellas, ¿no? Para poder llegar. Por eso cada vez que hay una carretera que se corta y deja de pasar por una ciudad, hay un conflicto entre las zonas comerciales, los que se dedican en esa ciudad a distintas actividades. Cuando corta el acceso a la carretera, que deja de pasar por allí, deja de entrar una inmensa cantidad de gente. Entonces, la ciudad hasta puede morir porque dejó de acceder a la carretera. Una carretera muy importante. Es eso. Así que, una carretera importante. Después una ciudad necesita acequias y acueductos. Acequias lo podemos también hacer un poco más amplio, es decir, saneamiento, sistemas sanitarios, un sistema de higiene para construir edificios, y eso necesita sin duda acequias o canales por debajo de la ciudad, lo que sería entonces saneamiento, y también acueductos, o sea, posibilidad de que el agua llegue, ¿no? En la antigüedad existían acueductos y en las ciudades actuales también, a través del río, por alguna vía, se hace llegar el agua a una ciudad. O sea que una ciudad no puede existir sin saneamientos y sin acueductos. De hecho, si no tiene acequias o no tiene saneamiento, el crecimiento de las ciudades tiene un límite, ¿no? Llega un límite ya en el que la higiene incluso te impide crecer, impide que puedas seguir creciendo como ciudad. Luego necesita escrituras también, o sea, sería también un sistema de notarial importante, desarrollado, para identificar en las divisiones de catastro de quién es cada cosa.
quién es dueño de cada cosa y cómo se puede comprar y vender también. Porque si no esté en la ciudad nadie podría irse porque el valor es solamente de uso, nadie podría venderlo. O sea que se necesita escrituras. Eso es muy importante. Una ciudad entonces, bueno, necesita escrituras que marquen los límites de tu propiedad. Y además para evitar los continuos conflictos, ¿no? Sobre las zonas linderas, etc. Además necesita un sistema de numeración importante. Esto, bueno, apela también a la racionalización de Weber, pero bueno, es algo a lo que estamos muy familiarizados. Un sistema de numeración está relacionado también con las escrituras, ¿no? Luego una burocracia gubernamental, alguien podría decir que no es necesario, que podría una ciudad autogestionarse sin una burocracia gubernamental, pero bueno, hasta donde sabemos, una ciudad necesita una burocracia gubernamental. Todas las ciudades se han desarrollado de esa manera. Los lugares donde han habido autogestión, digamos, la autogestión libertaria, sin una burocracia gubernamental, bueno, han durado pocos, ¿no? Pero si no, habría que buscar qué ciudad actualmente puede existir sin una burocracia gubernamental. Bueno, a su vez la burocracia gubernamental es el que establece el sistema de numeración importante y también es que varía las escrituras, ¿no? La burocracia, cuando hay un conflicto de escrituras, de quién es dueño de qué, bueno, es la burocracia gubernamental con el uso del poder el que decide de quién es cada cosa. Luego, la ciudad necesita un sistema de ocupación especializada, o sea que no podría haber una ciudad donde todos se dediquen al turismo, una ciudad donde todos se dediquen a la pesca o a la agricultura, ¿no? Necesita una ocupación muy especializada. Los gomeros diferenciados de mecánicos y los que venden autos por separado, ahí ya tenemos tres, dentro de un mismo rubro, que sería la industria automotriz, ya tenemos tres actividades muy especializadas, ¿no? Luego incluso está la tecnología, los que entienden solamente los software de los autos y los camiones, la fabricación de GPS, o sea que ahí entra la informática, la computación, bueno, un sistema de ocupación muy especializado, médicos de todo tipo, políticos también, necesita una ciudad, bueno, y a su vez una estratificación social, o sea que hay una diferenciación social. Esta es una visión funcionalista, ¿no? Una división, bueno, de los que están arriba y los que están abajo, los que obedecen y los que mandan, personas que hacen los trabajos menos deseados y los que hacen los trabajos más deseados, esa competencia por los trabajos más deseados. En todas las ciudades ha ocurrido esto, tanto incluso en las sociedades socialistas también. La estratificación social existe, y aunque no exista igualmente la propiedad privada, siguen existiendo igualmente los premios y la diferencia entre trabajo manual y no manual, trabajo técnico intelectual y trabajo no técnico, ¿no? Así que bueno, la estratificación social es importante, o por lo menos aunque podamos decir podríamos vivir sin eso, bueno, en las ciudades actuales eso existe. Después, a manera de homenaje a Charles Cooley, que hizo esta reflexión a finales del siglo XIX, la coloco porque es una definición que ya no vale, ¿no? Ya no vale, pero sí cuando él la pensó en 1894. Él está pensando en ciudades de casi 1 millón de habitantes. La metrópoli como tal no existía, o se estaba formando recién, aunque sí ya había automóvil, lo que le decimos cachila actualmente, pero tiene una buena definición para él, que la hizo en 1894, ¿no? Finales del siglo XIX. Dice Cooley, y aparte está bueno porque es muy sencilla la definición que hace, y de paso, bueno, hacemos un homenaje a su definición, que como dije ya hoy no vale, pero sí en aquel entonces. Él decía: la ciudad puede nacer donde la mercadería puede descargarse y volverse a descargar. Allí es donde nace la ciudad.
Y luego hay que preguntarse, ¿es un lugar adecuado para realizar esta operación de que la mercadería se cargue y se vuelva a descargar? ¿Se descargue y se vuelva a cargar? Si la respuesta es sí, entonces surge la ciudad, porque es un lugar adecuado para cargar y descargar la mercadería. Ahora, si es un lugar que no es adecuado para descargar y descargar la mercadería, la respuesta es no, entonces lo que tenemos sigue siendo una aldea que no se convierte nunca en ciudad. O sea que una aldea, para convertirse en ciudad, tiene que ser un lugar donde los camiones puedan cargar y descargarse y de mercadería, ¿no? Y bueno, luego podemos seleccionar excepciones que no son de la época de Cooley, sino son excepciones del siglo XX, y a las que podríamos encontrar muchísimas más, que son Las Vegas, Brasilia, Las Vegas, por ejemplo, no es un lugar propicio para cargarse y volverse a descargar la mercadería, pero no con los parámetros del siglo XIX, pero aún así se hizo una ciudad. Brasilia tampoco es no es un lugar propicio para tal cosa, pero el poder, el Estado y el dinero de la burocracia gubernamental ahí logró crear Brasilia, ¿no? Luego tenemos Washington, que no conozco el caso, pero también es una ciudad capital administrativa, no relacionada con el comercio ni con cargarse ni que se descargue en mercadería. Y luego Monte Carlo, que esto es Mónaco. Bueno, y luego podemos utilizar algunos ejemplos más. Luego, una fórmula muy sencilla, esto también es de Horton y Hart, son los que citan este trabajo de Charles Cooley. Luego podemos decir que el crecimiento demográfico más industrialización crea así la ciudad, ya lo sabemos, ¿no? Crea la ciudad. Pero sí, cuando no hay desarrollo económico, bueno, lo que se genera son suburbios marginales, slums o zonas carcomidas. Esto lo dice Lewis Burford, usa esta palabra. O sea, asentamientos irregulares, categriles, le decimos en Uruguay también, categriles en el mal sentido de la palabra, porque también está la definición de categril como un lugar lindo. Bueno, nosotros decimos categril a los lugares, a las zonas carcomidas, a los slums, a los suburbios, a los lugares donde nadie es dueño de donde está viviendo, ¿no? Se establecen allí y nada más, son categriles, le decimos. Bueno, así que el crecimiento demográfico y la industrialización, si los lugares a donde no llegó el desarrollo económico, ahí surgen los slums. El desarrollo económico y social y político, también la contención emocional, alguna ideología también que sustente el crecimiento económico, para que no haya un 20, un 25 o un 10% de población que quede afuera. Si no existe el desarrollo económico, el desarrollo casi en el sentido de no en el que hablaba Weber, en el que hablaba Comte, sino en un sentido de desarrollo integral, de desarrollo como lo podría plantear Bunge, ¿no? Si no hay eso, tenemos entonces los suburbios. Esto también es una perogrullada, un poco como esto. Quizás esto es un poco más novedoso, pero me parece interesante. Luego, este modelo de Cooley puede explicar por qué muchas ciudades nuestras se convirtieron en ciudades y cuáles no. Quizás hasta cierta época, porque luego el crecimiento tecnológico, la invención tecnológica hizo posible también que pudieran haber ciudades donde no pudiera cargarse y descargarse mercadería. O sea, ciudades donde no podría haber enclaves industriales o establecimientos industriales. Así que para terminar vamos a citar a Sorokin, a Peter Sorokin, el ruso que se exilió en Estados Unidos, sobre la oposición ciudad y campo, que es muy actual, esto es muy interesante. Ya en los 50 empezó a hablar creó esta palabra que a mí no me gusta inventar palabras en sociología, pero son muy comunes y a veces son útiles. Sorokin creó la palabra rurbanización. Rurbanización es urbanización y ruralización y urbanización. Es la urbanización del mundo rural, no la ruralización de la ciudad, sino la urbanización del mundo rural. Entonces, con esto terminamos en la dicotomía ciudad-campo,
que es la que nos trajo hasta acá. Todavía sigue existiendo en algunos sitios, sin duda, y es muy importante. Incluso hay la ideología de la ciudad y otra ideología del campo, nos comportamos de distinta manera, pero sin duda ya vivimos en un proceso del siglo XX de plena rurbanización. Que esto quiere decir que el nuevo mundo sociocultural, que es una palabra que a él le gusta mucho usar, a Sorokin, sociocultural, un nuevo mundo sociocultural en que desaparece la divergencia rural-urbano. Eso es la rurbanización. Es algo que, bueno, hoy estamos muy habituados, sobre todo por la internet y las comunicaciones, aunque él ya lo vio en los 50 y los 60, donde era posible trabajar en un lugar y irte a vivir al campo, y podías tener un viaje de 40 minutos y llegar al lugar donde vivías, y vivías en el campo, por los medios de comunicación y también por las comunicaciones, porque tenés acceso a hoy sin duda está la internet, pero antes estaba el teléfono, ¿no? Entonces el lugar de trabajo tuyo podés diferenciarlo del lugar donde vivís, porque siempre hay teléfono, hay comunicaciones, ¿no? Para poder establecer una urbanización. Hoy este proceso ya es común, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, los transportes unieron lo rural y lo urbano, la internet, las comunicaciones, el cobro por giros también. Hacer trabajos hoy en el campo podés cobrar con dinero electrónico. Te pueden hacer giros y te cobran, incluso te pueden llevar el dinero. Antiguamente podría llevarte incluso el dinero o tus honorarios a fin de mes o a fin de semana en un sobre, por el correo, ¿no? Porque los transportes evidentemente lo facilitaban. Pero si no, hoy en día tenemos el cobro por giro, con el dinero electrónico muy relacionado al banco electrónico y cobros por giro de dinero electrónico. O sea que eso terminó eliminando esta divergencia entre rural y urbano, y bueno, vivimos en esta urbanización. Por eso podemos vivir lejos de la ciudad, elegir otros lugares y seguir teniendo una vida normal. Así que bueno, esto es el final.